Buenas tardes. Disculpen, siguiendo con nuestro martes de divulgación científica, hoy día 12 de noviembre de 2024 tenemos como ponente a Brian Eduardo Rodríguez Roncal en el tema Estrategias de divulgación y difusión de las enfermedades raras. Él es estudiante de pregrado de la Escuela Profesional de Genética y Biotecnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estesista del Laboratorio de Genética, también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, practicante en el grupo de investigación genómica, bioinformática y biología evolutiva de la Facultad de Biociencias en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es becario de la Universidad de Barcelona en el curso de enfermedades raras del diagnóstico a la terapia en la misma ciudad. Su línea de investigación son las enfermedades raras o huérfanas y la democratización de la ciencia mediante la comunicación científica. Señor Brian Eduardo Rodríguez Roncal, buenas tardes, bienvenido, puede continuar. Buenas tardes. A ver, voy a presentar pantalla. Un momento. ¿Se puede ver? Sí, sí, vemos la presentación, Brian. Te En escuchamos pantalla, bien. en ¿Todo pantalla bien? completa. En pantalla completa, ¿cierto? Sí, en pantalla completa. Bien. Unas aclaraciones antes de comenzar. Claro, esta presentación que hizo el doctor, bueno, ya dejé de ser participante en el laboratorio de genómica de la Universidad Autónoma de Barcelona, ya regresé a Perú. Y bueno, la beca que me dio la Universidad de Barcelona, pues ya terminó. Pero es bueno mencionarlo, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber venido a las 12 ya para almorzar, para escuchar una charla de divulgación científica. El título de mi charla ya, listo. Las estrategias de divulgación y difusión de las enfermedades raras. Mi línea de investigación son las enfermedades raras aquí en Perú, principalmente la epidermólisis bullosa y alguna que otra enfermedad neurodegenerativa. Vamos a comenzar rápidamente. Pues el título es Estrategias de divulgación y difusión de las enfermedades raras. Bueno, actualmente soy miembro del Laboratorio de Genética Humana de la Facultad de Ciencias Biológicas de San Marcos. Y si alguien quiere contactarme, pues ahí dejo mis correos. El correo de la Universidad de San Marcos y el correo de la Universidad Autónoma de Barcelona, que está aquí. Voy a hablar sobre... bueno, la charla va a tratar principalmente en 4 puntos importantes. El primero, pues explicar qué cosas son las enfermedades raras de manera general. ¿Qué es comunicación pública de la ciencia? ¿Cuál es la diferencia entre divulgación y difusión científica? Que es un error que he visto que cometen, incluso yo lo he cometido antes. Ah, eh, y ahora pues ya sé la diferencia y realizo divulgación científica de manera adecuada. El tercer punto, pues voy a hablar sobre las estrategias de divulgación y difusión de las enfermedades raras y las a las que podemos llegar. Pero primero, ¿qué es el ADN? Porque yo entiendo que, a ver, son médicos, quizás hay enfermeros, estudiantes, incluso aquí está presente mi enamorada, así que ella no es médica, ella es arquitecta, entonces siempre cae bien explicar un poquito qué cosa es el ADN, pero de una manera particular. El ADN es como una receta, es una receta que nosotros utilizamos para preparar nuestro plato de comida. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el cuy con sus papas aderezadas, su cebolla. Esta receta tiene ingredientes. En genética nosotros estos ingredientes le llamamos ATCG, guanina, citosina y timina. Esta receta con los ingredientes a nosotros nos permite preparar platos de comida. Por ejemplo, una papa a la huancaína, que vendría a ser en genética una proteína, llamada proteína Cas. Entonces, en general, el ADN es una receta que tiene ingredientes ATCG
que tiene la capacidad para formar proteínas. Por ejemplo, haciendo la metáfora de comida. Pero esta receta tiene instrucciones. Estas instrucciones, por ejemplo, pueden ser dejar 8 minutos la pasta para que se pueda hacer y preparar tallarines. Estas instrucciones genéticas se les llama genes. Son instrucciones que están presentes en el ADN. Pero algunas veces estas instrucciones, esta receta, perdón, sufre algunos cambios. Estos cambios son llamados mutaciones, ¿no? Por ejemplo, viene el chef y borra una parte de los ingredientes de esa receta y pues el plato que tú vas a preparar no te sale tan rico, quizás salado, muy dulce. Bueno, básicamente esa es la metáfora que se utiliza para explicar estas mutaciones o cambios en el ADN. Existen genes, yo he colocado acá un gen llamado gen X, que está intacto, no tiene mutaciones, está bien. Este gen está intacto, pues una persona una persona va a estar sana porque el gen está intacto, no genera cambios, etcétera. Pero algunas veces este gen está mutado, hay algunos cambios, hay algunos errores y genera en algunas ocasiones alguna enfermedad, por ejemplo, algunas enfermedades raras. Pero algunas veces este gen está intacto y uno esperaría pues que la persona esté sana porque el gen está intacto. Y en este caso ocurre que la persona está enferma. Entonces esto nos da a entender a nosotros, los que estudiamos genética y yo dentro de unos meses voy a tener el título de generista, pues si este gen está intacto y genera una enfermedad, pues quizás este gen no esté relacionado con la enfermedad, sino otros genes. Entonces ahí comienza lo que se llama como la odisea de las enfermedades raras, ¿no? La odisea del diagnóstico genético de las enfermedades raras, que afecta pues, a muchas personas y puede demorar entre 5 a 10 años diagnosticarlas. Entonces, ¿qué es una enfermedad rara o qué cosas son las enfermedades raras? Una enfermedad rara es aquella que tiene baja prevalencia en la población, una a cada 2.000 personas, según la OMS. Sin embargo, esta definición puede variar en cada región y dependiendo del tipo de enfermedad rara y qué tan actualizados estén los registros de pacientes en el país, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú, qué tan actualizados están los registros de los pacientes con enfermedades raras para determinar la prevalencia. Debido a esto, pues no se tiene una definición general de las enfermedades raras. Esto puede variar en cada región, pero a grandes rasgos podríamos decir que es una enfermedad que afecta a personas y que está presente en baja prevalencia. Algunos datos. Hay 300 millones de personas en todo el mundo que padecen una enfermedad rara aproximadamente. Hay más de 100.000 enfermedades raras diagnosticadas, detectadas. Esto puede variar dependiendo de la base de datos que nosotros construimos. El 72% de esas enfermedades raras son genéticas. No todas son genéticas. 300 millones de personas que padecen las enfermedades raras en el mundo es equivalente al tercer país más grande del mundo, es decir, Estados Unidos. Es como si toda la población de Estados Unidos sufriera una enfermedad rara. En este caso ya dejan de ser pocas personas, ¿no? Si lo miramos en población. Actualmente, el 5% de la población mundial pues padece una enfermedad rara, es decir, 300 millones de personas aproximadamente. El 70% de estas enfermedades raras debuta en la infancia, es decir, que afectan a niños, a pacientes pediátricos, busca lo que buscan las asociaciones de pacientes con enfermedades raras, equidad, un acceso igualitario a los. Pero claro, son enfermedades raras, no todas las personas saben qué cosa es una enfermedad rara, y para eso se necesita divulgar y difundirlas. En el Perú existen dos instituciones de referencia, está el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja y el Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña. Cada uno tiene su servicio de genética. Conozco a médicos genetistas que trabajan en los servicios de genética, he conversado con ellos y eso. Me han explicado algunas cositas, ¿no? De algunas enfermedades que diagnostican ahí. Existen también asociaciones de pacientes que son personas con alguna enfermedad o familiares de pacientes con enfermedades raras que se apoyan mutuamente para divulgar las enfermedades de la sociedad. Por ejemplo, está Duchenne Parent Project, que es una asociación que reúne a los pacientes con distrofia muscular Duchenne. Debra Perú, que reúne a pacientes con epidermosis bullosa. La Asociación de Osteogénesis Imperfecta del Perú, la esclerosis lateral amiotrófica. ATCUM, por ejemplo, Asociación de Desórdenes del Ciclo de la Urea y Metabólicas. Conozco también a la presidenta de esa asociación. APASO Perú, que reúne a los pacientes que padecen psoriasis y artritis psoriásica en el Perú, y existen muchas más asociaciones de pacientes, esos unos cuantos. Todos los años, el último día de febrero, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Este año se celebró el 29 de febrero por ser un día de 366 días. El próximo año se va a celebrar el 28 de febrero. Segundo punto, ya que hemos acabado, hemos sabido el contexto de las enfermedades raras,
Pues vamos a hablar un poquito sobre qué es comunicación pública de la ciencia y cuál es la diferencia entre divulgación y difusión científica, que quizás podemos intuir qué cosas se refieren, ¿no? Pero voy a hablar un poquito más, a más profundidad. ¿Qué es comunicación pública de la ciencia o qué entendemos por comunicación pública de la ciencia? Cuando hablamos de comunicación pública, quizás nos viene a nuestra mente, quizás, Carl Sagan, ¿no? Este divulgador científico, famoso y conocido por la serie Cosmos, astrónomo. Él decía que la ciencia es más que un simple conjunto de conocimientos, es una manera de pensar, la manera, es la manera en que él entendía la ciencia, Carl Edward Sagan. Entonces, ¿qué es comunicación pública de la ciencia? Pues es básicamente la transmisión de conocimiento por cualquier medio hacia un público objetivo. ¿Qué público objetivo? Pues personas especializadas en un tema o personas que no necesariamente son especializadas en un tema. Puede ser el público general, pueden ser niños, pueden ser adolescentes, etc. ¿Cuál es el objetivo de la comunicación pública de la ciencia? Intercambiar información científica a diversos públicos. Ejemplos, en conferencias, en redes sociales, quizás algunos de ustedes usan redes sociales para comunicar alguna información que esté haciendo el Instituto Nacional de Salud de Niños de San Borja, quizás algunos cursos, ¿no? Etcétera. Simposios. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Comunicar ciencia no es hacer una infografía de muñequitos o cerebros hablando, sino va más allá, sino va a despertar la curiosidad en las personas que estén leyendo esta información, que se hagan preguntas, que no solamente vean, ah, hay un dibujito que está ahí y está hablando. ¿Sabías que? No. Eso no es necesariamente comunicación pública de la ciencia. Se podría utilizar como recurso, pero no es necesariamente eso, esencialmente eso. Hay que preguntarnos quiénes lo hacen. ¿Quiénes hacen comunicación pública de la ciencia? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué herramientas utilizan? ¿Y quién es el sujeto de análisis? ¿A qué público va dirigido? No es solo dar información, escribir un texto en redes sociales o publicar algún post, no es solo dar información, es la búsqueda del conocimiento ciudadano, perdón, la búsqueda del conocimiento de la ciudadanía por un bien común. Nosotros, al menos yo que vengo del área de ciencias básicas, y también los médicos, enfermeros, bibliotecarios y bibliotecarias, también tenemos una responsabilidad social de comunicar temas científicos a la sociedad. Y más adelante voy a dar algunos ejemplos muy interesantes. Deberíamos estar realizando, no esperar a que otros realicen comunicación pública de la ciencia. Es verdad que necesitamos alguna motivación, es verdad que también necesitamos algún interés. No es para todos, también es verdad. Pero al menos hay que intentarlo. Y tenemos que practicar. Si sale mal, si nos sale mal un video hablando frente a cámara sobre un tema científico, o si nos sale mal, por ejemplo, un post, pues practicamos, no pasa nada, se aprende practicando y lo volvemos a intentar hasta que la comunicación pública de la ciencia, pues nosotros lo podamos realizar de manera adecuada. Acá hay algunos textos que pueden tomar captura de pantalla, o al final les puedo pasar el PPT completo que ustedes podrían pues leer, ¿no? Por ejemplo, hay un texto de evaluación de la comunicación de la ciencia en una perspectiva latinoamericana. Yo estuve en un curso en México de divulgación científica en donde estuve con muchos científicos y médicos, generistas, químicos, y ahí nos dieron estos textos, ¿no? Para poder saber un poco más, informarnos en la comunicación pública de la ciencia. ¿Pero qué es divulgación científica? Existe un debate si es que divulgación científica es lo mismo que comunicación científica, pero aquí, en términos prácticos, voy a hacer esta diferencia. Comunicación científica es toda la manera que nosotros tenemos para comunicar, y dentro de la comunicación científica, comunicación pública de la ciencia, está la divulgación científica y la difusión científica. Ahora voy a hablar sobre la divulgación científica, que es básicamente la transmisión de conocimiento científico a un público no especializado, puede ser tu abuela, puede ser al cobrador del carro, al chofer del corredor rojo, que algunas veces no para en el paradero, ¿no? Y se pasa de largo. ¿Ya? Ellos son el público especializado, ¿no? En un lenguaje accesible, no un lenguaje fácil o sencillo, sino la palabra correcta es accesible. El objetivo de la divulgación científica es acercar la ciencia a la sociedad, despertando la curiosidad en las personas. Da igual la edad, niño, adolescente, mayor, profesional, si tienes el doctorado, dos doctorados, da igual, es para todos. ¿Cuál es la finalidad? Democratizar la ciencia, crear cultura científica en la sociedad, que pues, carece de cultura científica, y promover el pensamiento crítico, que es fundamental. Ejemplos, textos de divulgación científica, charlas, etc. A tener en cuenta científica. ¿Nos permite enseñar mejor? Sí. Comenzar una clase en la universidad con 5 o 10 minutos dando una historia o una anécdota interesante sería
mejor para poder cautivar el interés de los estudiantes, ¿no? Esto yo lo he hecho algunas veces cuando he tenido que dar exposiciones para algunos cursos, y sí funciona. 5 o 10 minutos de charlas de un dato muy importante sería interesante, ¿no? Dependiendo del tema que uno esté explicando. Va para las sociedades vulnerables, en este caso en específico, de acuerdo al tema, para las personas con enfermedades raras, la divulgación científica. Debemos dialogar con las personas que se han vuelto escépticas de las ciencias y las humanidades, y eso lo hemos visto en pandemia, muchos antivacunas, muchos conspiracionistas, ¿no? También voy a dar algunos ejemplos de eso. Necesitamos compartir que no lo sabemos todo, y algunas personas piensan que los científicos y los que se dedican a las ciencias médicas sabemos todo, pero no sabemos todo. Alguna vez es necesario decir, no lo sé, déjame investigar, dame el tiempo para investigar y de ahí te doy la respuesta, quizás mañana o pasado mañana. Dejar de repetir las frases, como todos sabemos. Alguna vez nosotros hemos comenzado charlas y diciendo, como todos sabemos, no, no es como todos sabemos. Quizás el público es muy heterogéneo y haya al menos una persona que no sepa el tema del que estamos hablando. Entonces, por un tema de empatía, pues hay que decir otra palabra u otra frase, pero no como todos sabemos, porque no todos saben de todo. No tienes que entender, solo confía en mí. Es muy complicado de explicar. Es obvio que estas son frases que no deberíamos repetir porque nos aleja de la comunicación y la divulgación científica. ¿Para quién va dirigido la divulgación científica? Pues para estas personas. Para las personas que no han tenido oportunidad de educarse, para las personas que la pasan mal día a día, para las personas que llegan a su casa después de trabajar más de 8 horas y solamente ven a sus familias y a sus hijos, para ellos va la divulgación científica, para tratar de culturizar, para que ellos sepan. En la pandemia muchas personas estuvieron tensas, preocupadas porque no sabían qué era el coronavirus, qué era el SARS-CoV-2, etcétera. Entonces, hubiese habido una actividad de divulgación científica desde antes, pues las personas ya hubiesen sabido, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una bacteria o un virus. ¿Qué es difusión científica? ¿Qué lo diferencia de divulgación científica? Pues es comunicar ciencia y descubrimientos científicos a nuestros pares científicos y comunidad académica. Esos son nuestros pares. Por ejemplo, yo hago un artículo que estoy redactando 2 artículos, por ejemplo, ahora mismo, científicos. Esos artículos lo van a leer algunos genetistas de otros países que también investiguen en los temas que a mí me interesan. El objetivo es compartir hallazgos entre expertos, no público general, entre expertos para el avance de la ciencia. Por ejemplo, el instituto tiene una revista científica, ¿no? Una revista, el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja tiene una revista científica, y eso lo leen expertos. No va a venir una persona que no estudia medicina o sencillamente no sabe los términos a leer un artículo científico. Lo puede hacer, pero quizás no lo entiendan. La finalidad de difusión científica es validar el conocimiento y fomentar la colaboración entre científicos, ¿no? Hacer networking, es la palabra más conocida. Ejemplo, revistas científicas, universidades, seminarios académicos, reportes, ahí es donde se da la difusión científica. Aunque últimamente las universidades también se está haciendo divulgación científica, que es lo que he visto en Barcelona, a por montones. Ejemplos de divulgación científica. Esta es una charla a la que yo asistí en Barcelona, que es el encuentro de las plataformas del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, ¿no? Habla sobre temas de biomedicina y ciencia de la salud. Fue un evento académico, especialistas, hablaron sobre biomodelos, sobre biobancos, ahora que se estableció un biobanco aquí en Perú, por el INEM. No, es un tema, hablaron sobre temas muy específicos, muy académicos. Por ejemplo, ella es Nuria Montserrat y habló sobre algunos temas científicos muy puntuales. Ella es investigadora del Instituto de Bioingeniería, alguna vez me equivoco en pronunciarlo, Bioingeniería de Cataluña, y es hablando en términos pues, muy, muy técnicos, y también habla con algunos términos divulgativos en algunas charlas. Por ejemplo, si yo muestro esta imagen para explicarle a una persona cómo le voy a hacer el diagnóstico genético, no lo va a entender. No. Aquí, por ejemplo, lo que se ve aquí es el secuenciamiento de Sanger, que es básicamente una serie de... es un método que permite hacer un diagnóstico genético, ¿no? Entonces, a la señora que yo le voy a hablar, no le voy a decir, mira, este es el secuenciamiento de Sanger, hay unos dióxidos de nucleótidos trifosfatados, hay una TAC polimerasa que se utiliza un fluoróforo, y mira, esta imagen que está acá es un electroferograma donde se van a ver las bases, y si hay alguna... No, la señora no lo va a entender. Entonces, todo ese lenguaje científico se tiene que cambiar. Pero esta imagen lo podía entender quizás un genetista o un médico genetista, ¿no? Por eso que la divulgación científica y difusión se diferencian en esto, en el modo en que nosotros brindamos la comunicación.
En resumen, ¿qué es la divulgación científica y la difusión científica? ¿Qué los diferencia? Divulgación científica es público no especializado, difusión científica va para un público especializado. En la divulgación, el lenguaje es accesible, sin jergas científicas. En la difusión, el lenguaje es técnico y preciso. En la divulgación, se promueve la comprensión de un tema, despertar la curiosidad en las personas. La difusión promueve hallazgos especializados. He visto algunos artículos muy interesantes, por ejemplo, la distrofia muscular Duchenne en la revista del instituto, que sería muy interesante quizás hacer algunos videos divulgativos explicando, mira, se ha publicado este artículo en el Instituto Nacional de Salud de San Borja sobre la distrofia muscular Duchenne, y así no queda en la academia, podría salir a la sociedad y la sociedad pues sabría qué cosa es la distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo. En la divulgación pues se utilizan las videos, revistas de divulgación. En la difusión pues el medio son las revistas académicas, los journals, Science, Nature, y etcétera, ¿no? Varias revistas, The Lancet, por ejemplo. La divulgación pues promueve la generación de preguntas, conversaciones entre las personas, la necesidad de repetir la experiencia. Si tú ves una charla de divulgación científica interesante, pues la persona va a querer regresar. Y la difusión científica, pues es la transmisión de la información con menor participación del público. Quizás algunos han ido a alguna ponencia ah, y el ponente solo habló 20 minutos, pero no hubo tiempo para las preguntas, pues ahí no hay una participación del público directa. En cambio, la divulgación sí la hay. Por ejemplo, este es un ahora un meme, ¿no? Claro, claro que he estado viéndome con otras flores, hortensia. A eso se dice polinización. Claro, ese es un meme interesante, es un meme de divulgación. Pero si lo comparamos con un meme de difusión, sería esta, casa alquilada. Claro, un científico quizás o un bioquímico lo podría entender, ¿no? Ese es un grupo alquilo y esa es una casa alquilada. Claro, pero una persona que no tenga pues el conocimiento científico no va a entender este meme y por lo tanto no le va a encontrar sentido. Entonces, incluso hasta en los memes que se han hecho muy famosos estos años, existen esta diferencia entre un meme de divulgación y un meme de difusión científica. ¿Para qué divulgamos? Para desmentir fake news. Por ejemplo, Manuel Fernández se hizo muy conocido por promover la ivermectina en la pandemia y decir que las vacunas de Pfizer, Sinopharm, no deberían ser utilizadas, sino la vacuna que él estaba desarrollando. Incluso él se atrevió a decir, bueno, ese es un video, bueno, no se puede reproducir, pero ese es un video, que los niños no se deben vacunar contra la COVID-19, ni siquiera los adultos. Yo lo que quiero es alertar a la población del Perú de que no vacunen a los niños y bueno, los adultos tampoco deberían vacunarse porque no van a ser protegidos contra Omicron. Omicron sigue avanzando y haciendo su labor de vacunación pues al pueblo natural. Bueno, espero que se haya escuchado. Eh, Claro, él lo dijo en Willax, un canal que queda frente al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Cruzas a Javier Prado por el puente y ahí está. Y esta personaje está diciendo que los niños no se deben vacunar, eso lo dijo en la pandemia. Pero claro, y luego te enteras que en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja habían niños con COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos. O sea, es algo irreal que frente a un instituto donde hay niños con COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos, salgan este tipo de personajes y digan fake news y la gente le cree. Entonces, para eso sirve la divulgación, para desmentir fake news también. Por ejemplo, esa es otra. Las pruebas del plan genocida de dominación mundial. Lea hoy la columna de Beatriz Mejía Mori, La verdad oculta. Acá ella habla pues, tontería y media sobre las vacunas, creando desinformación en la sociedad. ¿Para qué otra cosa también divulgamos? Para promover la cultura científica y el pensamiento crítico en la sociedad, en el país, ¿no? Por ejemplo, el COSITEC inicia los días de cultura científica, donde realiza una serie de charlas de comunicación científica, de divulgación científica, para que los estudiantes, sus hijos, los niños sepan sobre temas científicos y no se dejen engañar. Por ejemplo, cuestionar afirmaciones sin evidencia científica. Para eso también sirve la divulgación. Por ejemplo, aquí Pérez Alvela decía que el dióxido de cloro servía para poder tratar la COVID-19 y era falso. Y la única evidencia que decía era, mi amigo que es médico utilizó el dióxido de cloro para poder curar y no mostró ninguna evidencia. Pero claro, para eso nos sirve la divulgación y crear esta cultura científica, para cuestionar algunas afirmaciones sin evidencia científica. Y eso no es todo. También nos sirve para cuestionar qué tan bien se comunica la ciencia. Quizás algunos de ustedes recordarán a Jorge Cuyubama,
una persona que se hizo pasar por un científico genetista, biotecnólogo, justamente lo que yo estoy estudiando, o lo que ya estudié. Él dijo que se iba a crear una vacuna general para la COVID-20. Claro, muchos periódicos, muchas noticias lo compartieron. Se hizo muy famoso, se hizo muy conocido, etc. Incluso CNN lo entrevistó. Y resulta ser que no era científico, simplemente había engañado a las personas y todos cayeron redonditos. Tuvo que ofrecer disculpas al público por no haber detectado a este charlatán. América Noticias también lo tuvo que hacer. Científico, pero no participa en la búsqueda y elaboración alguna. Era falso, era completamente falso. No tiene ninguna formación en medicina, no tiene ninguna formación en ciencias, no trabaja no trabajó en ningún tema relacionado a la pandemia. Y esto sucedió en la pandemia. Y todos los medios cayeron redonditos. RPP Noticias ofrece disculpas por no haber los flujos de verificación para entrevistar al señor Jorge Cuyubamba. ¿Cómo es posible? RPP. Juliana Oxford Rapport tras entrevistar al falso científico peruano, todos caímos, sí, todos los periodistas cayeron. Incluso CNN, incluso el Huerta, ¿cierto? El Huerta también cayó en esto. El médico que siempre trata de divulgar también cayó en esto. Y CNN también. Y si uno busca la información, el joven científico peruano que busca ayuda para crear, uno entra a este link y ya borraron la nota, después de la vergüenza que pasaron. Para esto sirve la divulgación, para cuestionar afirmaciones y va a ir más allá de no aceptar cosas o afirmaciones extraordinarias sin mostrar evidencias extraordinarias. También, América Noticias pidió disculpas. América Noticias ofrece disculpas blindadas en los últimos días relacionados a Jorge Cuyibamba. ¿Para qué también nos sirve la divulgación? Para defender a los más vulnerables, ¿no? Ese es un reportaje que realizó Día D a los pacientes con epidermoides fibulosa, ¿no? Y él, Francisco, menciona que muchos niños, muchas personas se burlaban de él por su condición. Claro, esas personas se burlaban por el desconocimiento de las enfermedades raras. La divulgación también nos sirve para eso, para ayudar a las personas vulnerables. Incluso en la pandemia se decía que la vacuna era una terapia génica, que nos iba a modificar el ADN. Claro, a mi línea de investigación también es la terapia génica. Incluso llevé en Barcelona cursos de terapia génica celular y diagnóstico genético molecular. Entonces yo escucho eso y digo, si yo propongo una terapia génica en Perú, la percepción de la gente que ya tiene desde la pandemia una percepción negativa de la terapia génica, ¿podría ir en contra del trabajo que yo estoy proponiendo? ¿No? Entonces, para eso también nos ayuda la divulgación científica, ¿no? Para defender a los más vulnerables y también esclarecer algunos temas. Y también para hablar y conversar de manera no, correcta con los congresistas, que al fin y al cabo ellos son los que hacen las leyes. Hay investigaciones, este es el único paper que he colocado acá, porque es el único paper, porque es una charla de divulgación, donde habla sobre el impacto de las fake news de la pandemia, una revisión sistemática. Incluso hay una carta del editor donde se habla de quiénes son las personas más susceptibles o quiénes son sí, las personas más susceptibles con la desinformación en salud. Y las personas más susceptibles a la desinformación son las personas mayores. Y no es porque sean conspiracionistas o antivacunas, no, sino es que no saben distinguir o discriminar entre qué cosa es verdad y qué cosa es falso en las redes sociales, ¿no? Y ahí interviene el médico genetista, el bibliotecario, el genetista, el biólogo, para divulgar y explicar en palabras accesibles por qué lo que está leyendo esta persona mayor pues no es correcta, ¿no? Para eso también nos sirve la divulgación, para defender a los más vulnerables. Y esa es otra publicación, ¿no? Sobre las enfermedades raras y cuál es la percepción de las enfermedades raras en la red. Vamos al tercer punto, ya acabamos. Estrategias de divulgación científica y difusión de las enfermedades raras. Estrategia de divulgación de las enfermedades EERR, enfermedades raras. Lo he resumido. Identificar mi público académico objetivo. Bien. Luego que identificamos, buscamos foros especializados para informarnos y comunicar sobre las enfermedades raras. Después de buscar estos foros, que podrían ser congresos, científicos, talleres, cursos, pues lo que hago es difundir. Muestro mis investigaciones, voy como asistente quizás, voy como una persona que va a presentar un póster científico o voy a hacer una presentación oral para, claro, evidentemente temas relacionados a enfermedades raras. Y luego lo comparto por mis redes sociales. Si utilizan LinkedIn, bueno, LinkedIn, dicen LinkedIn, pueden publicar ahí.
difundir el congreso al que han asistido, ¿no? O en las páginas de las instituciones, ¿no? Que la academia sepa que existen investigadores que trabajan en enfermedades raras, porque incluso en mi facultad, muchos de mis amigos y profesores saben sobre las enfermedades raras porque yo las he tratado de divulgar. Si no, no hubiesen sabido, o hubiesen sabido, pero una enfermedad, enfermedades. Por ejemplo, difusión científica. Esto se realizó el año pasado, ese Congreso Nacional Marcos, eso lo realiza la Facultad de Ciencias Biológicas, mi facultad. Ellos se tomaron el tiempo para incluir dentro de los temarios dos charlas. La Odisea Diagnóstica de las Enfermedades Raras y una charla magistral, Los Paradigmas en Genética Molecular Humana. Claro, es en un congreso científico de ciencias biológicas y se está hablando sobre enfermedades raras. Claro, en la Facultad de Ciencias Biológicas está el laboratorio de genética humana en el que yo participo y como existe ese laboratorio, pues permitieron que realizaran estas dos ponencias. Entonces, dentro de la comunidad académica se puede difundir sobre las enfermedades raras. Por ejemplo, aquí está la doctora María Luisa Guevara. Ella pues, habló sobre la epidermólisis bullosa, ¿no? En un congreso científico de ciencias biológicas, donde generalmente se habla sobre plantas, animales, bacterias, investigaciones, pero a veces en enfermedades raras. Por ejemplo, también estuvo la doctora Milana de Breña, de la sede de Breña, del Instituto Nacional sobre Niños de Breña, ¿no? Y habló sobre la odisea del diagnóstico de enfermedades raras y huérfanas, pacientes con síndrome de Williams, ¿no? Yo asistí a este curso el año pasado, no, este año, en Madrid, ¿no? Que es la edición genómica y terapia génica, es en el Centro Nacional de Biotecnología. Se realizaron una serie de charlas, por ejemplo, sobre algunas enfermedades raras, sobre utilizar la edición genética, que es básicamente un recurso que se utiliza para investigar enfermedades raras o diseñar algunas terapias. Por ejemplo, la investigación de algunas bacterias, perdón, de algunos procariotas, para estudiar algunas proteínas que puedan servir para enfermedades raras. Los ponentes que están interesados en enfermedades raras y van a un Centro Nacional de Biotecnología a hablar, para explicarles a la comunidad académica, oye, aquí estamos investigando las enfermedades raras. Yo tuve la oportunidad de conocer a Luis Montorio. Luis Montorio es un investigador, pero investigador de los top en enfermedades raras e incluso divulga ciencia. Ha publicado 3 o 4 libros sobre divulgación científica. Uno de esos libros es ¿Por qué mi hijo tiene una enfermedad rara? Él, aparte de hacer ciencia de verdad, publica papers, hace investigación, divulga. Es decir, difunde las enfermedades raras en la academia y divulga las enfermedades raras a la sociedad. Es una chambaza. Pero también en el instituto se realizan cursos de difusión científica, por ejemplo, cursos de actualización de genética médica. Se habló sobre algunas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, aquí está Pilar Massetti, la doctora Gioconda Manacero, me parece que está la doctora Kelly, ¿sí? La doctora Kelly, el doctor Gio, y hubo una parte donde se habló sobre las enfermedades raras, y fue también una manera de difundir dentro de la academia. Estrategias de divulgación científica de las enfermedades raras. Y acá termina esto. Identifica mi público objetivo, al igual que la difusión científica, se tiene que identificar mi público objetivo, ¿no? Buscar lugares donde normalmente no estaría la comunidad académica, mercados, parques, plazas, alguna estación de metro. Podría hacer una pequeña charla, ¿no? Sobre divulgación científica, sobre un tema, sobre las vacunas. Contar historias con una narrativa clara y accesible. Mostrar animaciones, videos videos que incluyan metáforas, folletos con dibujos, empatizar con las personas y hacerlas partícipe. Por ejemplo, si yo quiero explicar qué cosa es el ADN, yo podría utilizar una escalera de caracol, ¿no? Esas escaleras para arriba, y cada escalón vendría a ser adenina, guanina, citosina, timina, ¿no? Entonces debería explicarme el ADN, es como esta escalera de caracol, y tiene una serie de estructuras que vendrían a ser los escalones. Y si alguno de esos escalones pues se rompe, la persona que baja pues se puede hacer daño. Pues más o menos es lo que ocurre en el ADN. Si alguno de esos escalones o nucleótidos está dañado o no está presente, puede ocasionar quizás enfermedades raras, ¿no? Entonces es una manera de explicarlo. Pero ocurre un problema. ¿Todos saben qué cosa es una escalera de caracol? Pues quizás no. Por ejemplo, si yo estoy hablando en español a una persona y esa persona es quechohablante, no sabe español, pues aunque intente divulgar ciencia, no lo va a entender. Entonces tengo que encontrar otras estrategias de divulgación. Después de contar las historias, ¿no? y narrar de una manera accesible, pues es dar a conocer las actividades de divulgación científica en redes sociales, plataformas digitales y concursos de divulgación, como este, por ejemplo, este martes de divulgación científica, ¿no?
se está dando a conocer. Yo estoy dando a conocer estos temas. Es la manera en que se realizan. Por ejemplo, uno puede escribir en sus redes sociales algunos textos, ¿no? Por ejemplo, Día de las Enfermedades Raras. Habla sobre la piel de mariposa intocables. Uno lo escribe, lo divulga, etc. Y de pronto pueden aparecer concursos sobre divulgación científica en redes sociales. Por ejemplo, el premio Pfizer Cluster Andino, donde premia la divulgación en innovación y desarrollo en la ciencia y tecnología en salud. Y tú puedes enviar tu trabajo a este concurso y quizás ganar, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algunos estudiantes que han ganado, ¿no? Que han llegado a la final, aquí estoy yo, por cierto, que han llegado a la final, y Pfizer los premió. En este caso, el trabajo que se presentó fue un trabajo de enfermedades raras. Y al menos lo sabe la comunidad académica, al menos las personas, el jurado que leyó ese trabajo sabe qué cosa es una enfermedad rara. En el 2024, este año, también se realizó una nueva edición del premio Fácil Cluster Andino 2024. Y aquí hay algunas bases o temáticas que incluyó Pfizer: vacunación y prevención en salud, ciencia e innovación, educación en salud, viaje del paciente, concientizar sobre el viaje del paciente, temas que abordan la importancia de una estrategia de salud integrada, más allá de la industria farmacéutica. Entonces, hay oportunidades para divulgar en redes. Incluso ese trabajo que uno lo hace por placer en nuestros ratos libres puede ser enviado a un concurso y quizás ganar. Por ejemplo, este es un trabajo donde se habló sobre una terapia génica, terapia llamada Casgevy, que es capaz de curar dos enfermedades raras: anemia falciforme y beta-talasemia. Y aquí se narra desde cómo se investigó desde los sistemas CRISPR, que es una palabra, sistemas CRISPR, CRISPR-Cas9, quizás lo han escuchado, cómo este investigador inició los trabajos en 1993 hasta la aprobación de esta terapia génica llamada Casgevy. Como mencioné, Casgevy es capaz de curar dos enfermedades raras: anemia falciforme y beta-talasemia. Una manera accesible de explicar es, pues, con animaciones, con pequeños dibujos. Un paciente que tiene sus células dañadas utiliza CRISPR-Cas9 y las células están bien. Y luego estas células son nuevamente incorporadas en el paciente y el paciente está bien. Entonces el paciente pasa de estar mal a estar bien. Y es una manera muy, pues, accesible, sencilla, perdón, no sencilla, accesible, de explicar, por ejemplo, qué es Casgevy y cómo es capaz de curar dos enfermedades raras. Y aquí, pues, también presentas ese trabajo y puedes también ser finalista. Aquí estoy yo también, por cierto. Y aquí también, el trabajo que presenté fue enfermedades raras. Y cualquier persona lo puede presentar. Fueron estudiantes, por ejemplo, que había estudiantes que presentaron trabajos sobre la resistencia a los antibióticos. Y fue el grupo que ganó. Es como la resistencia a los antibióticos es un llamado pandemia silenciosa, que es un tema de salud que fue enviado y ganó. Entonces, es una manera de divulgar. Incluso se premia la divulgación, que aunque muchas veces la gente piensa que es una tontería, no, se premia la divulgación porque también es un esfuerzo intelectual que se hace. Y hay oportunidades. Por ejemplo, yo estudié en Barcelona, llevé algunos cursos de diagnóstico genético molecular, terapia génica, mis prácticas profesionales, tuve que utilizar algunos equipos de laboratorio, incluso me tomé una fotito por ahí, etcétera. Con todo ese conocimiento, yo lo que hice fue hacer un texto para explicar y narrar qué es lo que pasa a una pareja que tiene un hijo con una enfermedad rara, algunos datos sobre las enfermedades raras, etcétera. Uno puede escribir un texto, etcétera. Y de pronto pueden aparecer concursos como los del Concitec, solo de ciencia, donde se presentan científicos. Incluso yo recuerdo que se presentó un estudiante de medicina de uno de los últimos años para hablar sobre un tema de ciencia. Se presentaron científicos, estudiantes de distintas ramas de conocimiento: biología, medicina, ingeniería, para hablar frente a un público no especializado en 3 minutos el tema que les interesaba. Uno de los trabajos que se presentó aquí fue justamente sobre las enfermedades raras. Y lo organizó el Concitec. E incluso tú te paras frente al público, hablas lo que te interesa, o el trabajo que es publicado, quizás en la revista que tiene el Instituto Nacional de Salud del Niño aquí en San Borja, ¿no? Y puede recibir un premio y un reconocimiento. Y así la gente sabe sobre las enfermedades raras. La divulgación permite saber sobre las enfermedades raras. Incluso el Concitec puede publicar tu trabajo en redes y eso llega a mucha más gente.
Pero ahí no queda todo, ya con eso termino. Las estrategias de divulgación científica también lo realizan no solo empresas como unas farmacéuticas o el CONCITEC, sino también las propias comunidades de médicos y estudiantes de medicina. Por ejemplo, el SOCIMED realizó el Concurso Nacional de Divulgación Científica en el año 2020. ¿En qué consistió? Pues se realizó desde el 7 de septiembre al 19 de octubre y consistió en enviar, ¿no?, videos, infografías, resúmenes visuales o cómics para poder divulgar y explicar temas de medicina a la sociedad, al público. ¿Por qué no? También hacer algunas infografías y cómics hablando de las enfermedades raras. Y ahí no queda todo. Pues si hay una competencia y un concurso, evidentemente tiene que haber ganadores y reciben pues, algunos premios. Eso también es un incentivo a participar en ese tipo de competencias. Conclusiones. Las estrategias de divulgación científica sobre enfermedades raras generan comprensión, perdón, y empatía, promoviendo un mayor apoyo social y concientización. La difusión científica facilita la colaboración entre expertos, acelerando el desarrollo de investigaciones y tratamientos específicos para enfermedades raras. Por ejemplo, la actividad que se hizo en el Congreso de Ciencias de la Vida en la Facultad de Ciencias Biológicas de San Marcos. Se habló sobre las enfermedades raras en ese congreso, para que el resto de las personas que trabajan en otras ramas del conocimiento sepan que es una enfermedad rara, datos sobre cuántas personas en Perú padecen una enfermedad rara, que aproximadamente son 2 millones, ¿no?, de cuántas enfermedades raras hay en nuestro país, que según la Federación para las Enfermedades Raras supera las 1000 enfermedades. Esos datos se podrían hablar en un congreso académico, por ejemplo. La combinación de ambas, la divulgación científica y la difusión científica, fortalece el impacto. La integración de la divulgación y difusión mejora tanto el conocimiento público como los avances médicos, beneficiando a pacientes y comunidades vulnerables. Y aquí yo lanzo un guante, yo lanzo algo, a ver si alguien lo agarra. Es una pregunta un poco larga. ¿El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja podrá promover un concurso de divulgación científica donde médicos, enfermeros, psicólogos, biotecnólogas médicas, como por ejemplo Rosalinda, y estudiantes expliquen sus investigaciones o los temas que les interesan a un público no especializado? ¿Se podría realizar? Yo creo que sí. Tienen un auditorio, se podría realizar, y eso promueve mucho más la divulgación de las enfermedades raras o de cualquier otro tema. Incluso las personas que están ahí en el hospital, en el instituto con sus hijos, podrían quizás acercarse y saber un poquito más, por ejemplo, de cardiopatías, ¿no?, por ejemplo, de algunas enfermedades neurodegenerativas, enfermedades neurogenéticas, la corea de Huntington, los tipos de ataxias, por ejemplo, o quizás algunos dermatólogos podrían hablar sobre epidermoides bullosa, los tipos de epidermoides bullosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Brian, por compartirnos tus conocimientos, tu experiencia y también para nosotros es muy importante recibir estos alcances, ya que siempre es algo que yo lo comento mucho no solo con los médicos, también con mis colegas bibliotecarios, pero en sí con todas las disciplinas y aquí en el instituto, es la gran responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales de la salud, no solo en hacer ciencia con conciencia, sino también en difundir y en divulgar todo el conocimiento que tenemos para que sea accesible para no solo nuestros pares profesionales en cuanto a las disciplinas, sino también para los consumidores de salud, que serían, en este caso, los pacientes del instituto, sus padres, sus madres y sus cuidadores. Entonces hay una responsabilidad muy grande de parte de nosotros como profesionales de la salud. Yo quiero saber si hay alguna pregunta, por favor, para nuestro ponente. Creo que Brian salió de la sala. A ver, esperamos unos minutos mientras voy leyendo algunas preguntas. Ah, regresó Brian. Listo. A ver, tenemos felicitaciones, saludos. El doctor Apolos, que siempre nos acompaña en todas las exposiciones, también manda felicitaciones para nuestro ponente. Y aquí el doctor Apolos nos pregunta, si uno no es experto con ética, ¿cómo discierne cuál es la comunicación pública de la ciencia y
A ver, la desinformación, voy a que puede ayudar a las personas de caer en trampas de científicos. Ya, Ah, este, el doctor Apolos, aquí revisando su pregunta, él nos comenta, Brian, ¿cómo nosotros podemos enseñar a que este, los consumidores de salud, nuestros usuarios aquí en el instituto, los pacientes, las familias, cómo nosotros podemos enseñar a que puedan diferenciar de información falsa y de la información, pues que sí es información científica o conocimiento científico? ¿Cómo nosotros podemos enseñar en un lenguaje simple, realizando divulgación científica, para que ellos tengan todas las herramientas para diferenciar entre información falsa e información científica, conocimiento científico? ¿Qué sería, cómo podemos iniciar este proceso para que se pueda enseñar a evaluar la información, pero desde algo muy básico, muy simple, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en el instituto, como profesionales de la salud, a los médicos, eh, a las enfermeras, a los licenciados, les enseñamos algunas herramientas para obtener un análisis crítico de la literatura, ¿no? Pero ya eso es en un nivel un poquito más especializado. Pero si hablamos de un nivel, como tú indicas, no sencillo, sino accesible, cómo nosotros podemos iniciar este proceso de enseñanza para diferenciar entre información falsa e información científica. hay tres cosas importantes. Ah, no es que haya una pauta, no es que haya una literatura que te indique exactamente, porque no la hay. Pero en general, los cursos en los que he estado y con los investigadores que divulgan ciencia, hemos llegado a tres conclusiones, ¿no? De cómo indicarle a esta persona, a una persona, a nuestro abuelo, a nuestro amigo, qué información es cierta y qué información es falsa. Primero, hacerle preguntas, decirle, si tú no sabes si esta información es verdadera o falsa, pregúntale, ¿cuál es tu fuente? ¿De dónde sacó esa información? Y quizás te puede mandar un link o te puede decir, mira, este autor, ya. Primera pregunta, ¿cuál es tu fuente? ¿De dónde sacaba esa información? Dos, em, preguntar, em, por ejemplo, ya. Lo segundo es, si la persona que a ti te está diciendo, o la persona que le está diciendo una información a una persona que no sabe sobre el tema, ¿no? Desconoce de ese tema, preguntar, ¿tú eres especialista en ese tema? ¿Qué tanto has investigado tú en ese tema? Eso sería lo segundo. Y lo tercero que uno le podría recomendar a esa persona es ir a las instituciones confiables, bueno, aunque en la pandemia se ha perdido la confianza en muchas instituciones, pero bueno, ir a instituciones confiables, como por ejemplo el Instituto Nacional de Salud de Niños, ¿no? Que publica regularmente algunos posts, ir a los posts del Ministerio de Salud, a las redes sociales, y ver qué cosa es lo que ellos están publicando. Por ejemplo, la vacunación, ¿no? Con el neumococo. Quizás algunas personas piensen que no debemos vacunarnos, pero claro, si uno le dice, mira, anda al post, al Facebook o a la red social de tu interés del Ministerio de Salud y mira lo que ha publicado, mira los folletos de infografía que ha publicado. Esas son tres formas. Ahora, parece sencillo, ¿no? Indicar esas tres maneras. Preguntar por la fuente, preguntar si tú eres especialista en lo que me estás diciendo y tres, recomendar en ir a instituciones de confianza, ¿no? Pero el problema es que vienen aquí los conspiracionistas, que ellos también divulgan ciencia. Ellos te hablan bonito. Por ejemplo, hay gente que vende homeopatía, biomagnetismo, Reiki, eso que te pone en las manos y supuestamente te cura, ¿no? Ellos hablan muy bonito, te caen bien, son empáticos. Entonces, también se tiene que combatir contra esas personas. Y muchas veces la persona no sabe discernir entre qué cosa es cierto y qué cosa es falso. Y básicamente es lo que podría decir.
a grandes rasgos. Pero igual se necesita investigar mucho más, se necesita, por ejemplo, hacer talleres de divulgación en el país. No hay talleres de divulgación, no hay diplomados de divulgación científica. El CONCITEC me parece que sacó una vez y de ahí nunca más. Entonces las universidades también deberían promover eso, ¿no? Instituciones. Yo creo que el Instituto Nacional de San Benito de San Borja es una institución ideal para que promueva ese tipo de actividades. Muchas Ah, gracias, Brian. Continúa, perdón. bueno, acá, ¿hasta qué punto es confiable la actual divulgación y también difusión científica cuando hay un alto nivel de corrupción? Exactamente. Orquestado por Big Pharma, consorcios de alta tecnología, aplicación que buscan sistemas de salud, operadores de sus intereses. Sí, es verdad. Es verdad que abunda la corrupción. Eh, lo único que se puede hacer es, pues, como mencioné, ¿no? Crear una cultura científica. Que los científicos peruanos salgan y hablen. Porque, al menos los artículos que yo he leído, la gente, a pesar de que desconfía de muchas personas, todavía siguen confiando en los científicos, en sus científicos. Entonces, y médicos también, médicos, genetistas, químicos, biólogos, incluso personas de las ciencias sociales, de las humanidades, de las artes, de la música, que ellos salgan. Vean, mira, esto es lo que estamos haciendo nosotros en nuestro laboratorio, en nuestra universidad. Si tú quieres, puedes venir y ver qué cosas estamos haciendo. Mira, esta es una PCR, y son... ¿no? Entonces, eso crea un pensamiento crítico, ¿no? Que nos permite, ya en algún futuro, bueno, a las personas que no necesariamente son especialistas en ciencia, les permite en algún futuro, pues discernir, ¿no? Entre la corrupción que tiene esta farmacéutico, esta Big Pharma, o por ejemplo, discernir si es que este científico que divulga me está mintiendo o de verdad me está diciendo la verdad. Es- Esto de aquí no ocurre de noche a la mañana, es gradual. Por ejemplo, uno de los países que promueve mucho la divulgación es España y Barcelona. Barcelona tiene un montón de actividades de divulgación científica, pero montones. Los científicos salen, invitan a niños, hacen talleres, hacen conciertos. Es brutal, es alucinante. Y otro país, bueno, otra región sería Reino Unido, principalmente en Inglaterra. Ellos promueven un concurso mundial de divulgación científica en donde distintos científicos de toda parte del mundo mandan su video y compiten por ser el mejor divulgador científico del mundo, ¿no? Este concurso se llama FameLab y está en el Reino Unido y lo organizan ellos, ¿no? Bueno, esa es la respuesta que podría darle. Listo, Brian, muchas gracias. Tal y como lo indicas, y también para hacer la precisión dentro de nuestro grupo, hoy hemos llegado a cerca de 46 conectados. Es algo muy importante lo que menciona sobre cómo nosotros también en nuestro proceso de divulgación debemos tener esas características y esas cualidades de ser empáticos, de jalar a nuestro público objetivo a través de algún un producto dinámico, interesante, porque de esa forma nosotros también podemos competir contra esos grupos que difunden noticias falsas. Te cuento, como experiencia, yo soy bibliotecaria médica, y dentro de mi grupo profesional hay personas que comparten información por redes sociales, información por los grupos de WhatsApp profesionales, y es información falsa, con muchas características, con muchas observaciones, pero es información falsa, pero se comparten dentro de los grupos profesionales. Y esto también ha pasado, ojo, médicos, licenciados que se han conectado el día de hoy, también dentro de la especialidad. Ustedes también dentro de los grupos profesionales saben que a veces se suele compartir este tipo de noticias, este tipo de cadenas o de información por los grupos de WhatsApp. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Es ser siempre muy críticos con la información. En todo proceso de análisis crítico de la literatura, de análisis crítico de la evidencia, siempre les decimos, ustedes sean muy críticos con la literatura a la que acceden, la literatura que revisan para tomar sus decisiones. Y es lo mismo también con estas cadenas o con esta información que se comparte por las redes sociales. Así que en nuestras manos está, nosotros como profesionales de la salud tenemos la responsabilidad social de realizar divulgación y difusión científica.
Recuerden, es nuestra responsabilidad difundir el conocimiento y divulgarlo para que sea más accesible y para que todas las personas puedan acceder a este conocimiento de forma equitativa y democrática. Es lo que nosotros buscamos como profesionales de la salud y como bibliotecarios también. Brian, te cuento un poquito antes de terminar con nuestra exposición el día de hoy. Nosotros estamos sacando un programa que se llama Detectives Digitales. Entonces, como detectives digitales, nosotros vamos a invitar a colegas bibliotecarios a que nos compartan algunos tips para identificar noticias falsas. Nuestra primera charla va a ser el día, si no me equivoco, 30 de noviembre, o no recuerdo si es 29 o 30 de noviembre, que tenemos nuestra primera charla de detectives digitales y vamos a difundir algunos tips sobre cómo identificar noticias falsas. Y en adelante vamos a tener cada mes una charla vinculado al tema de salud, que es el tema que a nosotros nos interesa, pero también relacionado a noticias, información y siempre tratando de buscar algo que podamos refutar y debatir en grupo. Así que, Brian, te invito para alguna próxima sesión de detectives digitales para que nos puedas acompañar y también siempre compartir tu experiencia. Yo veo con mucho gusto todo el trabajo que vienes realizando y que es importante que se comparta, ¿no? Y así como tú, espero que más jóvenes se motiven a realizar investigación, difusión y divulgación, ¿no? Y nosotros como biblioteca hemos recibido el reconocimiento Jorge Basadre por nuestro programa de los martes de divulgación científica, porque sí o sí un bibliotecario tiene que trabajar en el tema de difusión y divulgación de ciencia. Ahora, nosotros estamos en salud, pero es importante que también dentro de otras disciplinas se realice el mismo proceso, ¿no? Somos varios profesionales y entre todos podemos hacer el cambio. Brian, muchas gracias. Gracias por compartir tus datos. Brian, ¿tú crees que puedas compartir tu diapositiva para que es tu diapositiva de inicio para que le tomen una captura? Este, Yo no sé si todos están en el grupo de WhatsApp, porque hay un grupo de WhatsApp, ¿cierto? sí, tenemos nuestro canal de WhatsApp. O me compartes sus diapositivas y yo lo socializo. Sí, se los comparto. Solo algo breve para terminar. No todos necesariamente tienen que hacer divulgación científica. Tiene que haber una motivación, porque no todos sabemos comunicarnos. A mí me costó mucho al inicio. Ah, los que tienen que hacer divulgación científica o comunicar ciencia son las personas que pues tengan un interés legítimo, que les agrade hacerlo, que no se sientan presionados y que sean empáticos. Y ya en las próximas charlas que tú me comentaste sobre detectives bibliotecarios, ¿sí? Se podría hablar sobre los sesgos cognitivos. ¿Por qué una persona le cree más a un político o le cree Sí, más a un chef o a un premio Nobel que dice que las vacunas hacen mal sí. y no a la evidencia? Entonces, se podría hablar también de eso, sobre los sesgos cognitivos. Sí, y es Y, cierto, ajá. Nos preguntan si estará disponible la grabación. Sí, va a estar disponible. Sí, no, Brian, tenemos tu autorización, estamos grabando igual, pero lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube. Sí, 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 no hay problema. compártalo, toda mi información compártalo, distribúyalo. A las abuelitas que compartan noticias falsas, mándenlo a mi video, no pasa nada. Y también les voy a compartir el PPT, no hay problema, para que lo lean. Sí. Y tienes razón, justo en lo último que comentas acerca de por qué creemos más o por qué les creemos, es que yo también digo, ¿no? ¿Cómo lo transmiten? ¿Qué hacen que sea tan creíble? O sea, lo transmiten de una forma que uno cree en la información que comparte, ¿no? Por ejemplo, acerca de todas estas terapias, estas técnicas nuevas, como bueno, hay tantas cosas que circulan, pero lo hacen tan creíble que uno se va por ese camino, toma esa información y utiliza esa información también para tomar decisiones en relación a su salud, ¿no? Yo siempre les digo a los profesionales que es una responsabilidad de ellos. Es cierto, sí, tú comentas, hay habilidades que se tienen que tener para hacer divulgación y difusión, pero yo considero que al menos realizar investigación, un artículo científico de una manera ética y correcta es un primer avance. Así que, muy bien, gracias.
Gracias a todos. No nos extendemos, ya nos hemos pasado de la hora. Muchas gracias, Brian, por acompañarnos y yo sí te invito para una próxima edición de nuestro programa Detectives Digitales. Así que vamos a ser bibliotecarios, que vamos a tratar de llevar este programa, pero sí estamos invitando a todos los profesionales que tengan relación con lo que queremos compartir. Dice el doctor Gregorio, se miente hasta que lo crean cierto. Nos despedimos con Sí, esta frase. Gracias, doctor Gregorio. Gracias, Brian. Cuídense. Chao. chao, chao.